Buenos días para todos, espero se encuentren muy bien, que estos tiempos de cuarentena los estén llevando de la mejor manera, que confiando en Dios, pues esto pasará pronto y no nos vayamos a ver tan afectados. Recomendaciones de la clase, lo primero es que saben que la clase siempre se activa a las 10:30, la plataforma Classroom, donde les va a permitir ver la actividad y el link por medio del cual nos vamos a conectar a las 11:30. Entonces, sin necesidad de que yo les diga, ustedes ya saben que a las 11:30 entran por ese link para que se puedan conectar conmigo a la clase. También saben que si se llegase a acabar la clase, es decir, si a las 12:10 se termina la clase, pues ustedes vuelven a ingresar por el mismo enlace para continuar en la misma, ¿listo? También saben que llamo a lista, bien sea en la primera sesión o en la segunda, pero en alguna de las dos se llama lista. Bueno, para la clase del día de hoy, ustedes deben realizar, permítanme un segundito, yo reviso. La clase del día de hoy se llama enlaces metálicos y lo primero que van a hacer es que van a investigar qué es un enlace metálico. Lo segundo es que van a copiar la información que aparece en las imágenes, tanto donde dice enlace metálico como en la segunda que les aparece una tablita. Esa tablita se llama la tabla de electronegatividad. Entonces ya se van a dar cuenta que vamos a necesitar las dos informaciones. Y por último, pues van a tomar apuntes de la clase. ¿Listo? Entonces, arranquemos con la clase como tal. Entonces, permítanme un segundo. Listo. Entonces, arranquemos con la clase como tal. Resulta que ya sabemos que los enlaces son la unión de dos o más elementos que se unen para formar un compuesto o para formar una sola sustancia. Sustancia que tiene como características que son altamente resistentes ante el ambiente, que son sustancias que nos permiten la generación tanto de las mezclas homogéneas como las mezclas heterogéneas, la unión de dos o más elementos y de ahí en adelante. Entonces, cuando hablamos de los enlaces, entonces nosotros decimos que se pueden clasificar desde dos puntos de vista. Uno es por el número de electrones y ¿quién me ayuda? ¿Cuáles son la clasificación que se da ahí? ¿Quién me ayuda cuando se clasifican por número de electrones? ¿Cómo se llaman esos? Ya esos los vimos. Iónicos, cuando se comparte un solo electrón, y los covalentes. Covalentes, perfecto. Los covalentes dobles, triples y tetravalentes. Entonces ya el día de hoy los vamos a dejar de lado. Ya estos vimos cómo se forman, cómo se pueden representar, desde los grandes hasta convertirlos en una parte muy, muy pequeñita, hasta convertirlos en fórmulas. Ya eso lo vimos. El día de hoy vamos a ver cómo se clasifican desde la parte cualitativa. Hay diferencias entre estas dos palabras, cuantitativa. Diferencias entre estas dos palabras. Cuantitativamente quiere decir con números, es decir, la cantidad de electrones que se van a compartir, bien sea uno o dos o más. Y cualitativamente quiere hablar de cualidades. Entonces voy a poner un ejemplo. Yo hablo cuantitativamente de Tobar cuando digo que mide 1,60, que pesa, no sé, 50 kilogramos, que tiene 12 años. Estoy hablando cosas locas, pero estoy hablando de números. En cambio, puedo decir de la parte cualitativa, las cualidades, puedo decir que él es un niño muy inteligente, que él es un niño muy responsable, que él tiene un color de piel morenita, que es un niño muy pilo. ¿Sí ven las diferencias? Cuantitativo es números y cualitativo es cualidad. Los enlaces también se clasifican desde esos dos puntos de vista, cuantitativamente por número de electrones o cualitativamente desde dos puntos de vista. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y cuál es la más usada? ¿Cuantitativa o cualitativa? Las dos porque a pesar de que tienen sus diferencias, son hermanitas inseparables. Siempre que tú hablas de la parte cuantitativa, estará implícita la cualitativa y viceversa. Siempre, eso ahí no, digamos que no hay una que se use más que la otra, ambas. Bueno, ahora, en esta parte cualitativa, entonces las vamos a clasificar de dos maneras. Hay unos enlaces que se llaman metálicos
Y hay otros enlaces que se llaman por electronegatividad. Electronegatividad. ¿Listo? Si hablamos entonces de los enlaces metálicos, la clase de hoy, usted ya tuvo que investigar qué es un enlace metálico y se dio cuenta que es la unión de dos o más elementos, perdón, de dos o más átomos metálicos de la misma naturaleza. Pilas con el concepto. ¿Por qué? Porque resulta que el concepto me está indicando cosas fundamentales. Cosas fundamentales como que lo primero es que es una unión. ¿De quiénes? De dos o más átomos, pero de carácter metálico. Por eso se llaman enlaces metálicos. Aquí no hay cabida los no metales, aquí no hay cabida del cloro, del flúor, de aquellos elementos que se encuentran dentro de la escalera. Aquí no nos sirve. Aquí solamente vamos a trabajar con los elementos metálicos. Sean elementos alcalinos, alcalinotérreos o metales de transición, pero finalmente todos son metales. ¿Con cuáles no vamos a trabajar en los metálicos? Pues con los no metales. Ellos no hacen parte de. ¿Cómo? Profe, los gases y los gases. Los gases nobles no, ustedes saben que con ellos casi no trabajamos porque ellos ya cumplieron la ley del octeto y no requieren unirse con otros elementos. Entonces por eso los gases nobles no se trabajan. En este caso entonces tenemos la unión de dos o más elementos metálicos de la misma naturaleza. Quiere decir que los átomos que vamos a... Profe, se le escucha como un robot. Porque tu internet está fallando, amor. Para eso la clase va a quedar grabada en la plataforma, ¿vale? Por si se te escucha así extraño, es porque el internet está fallando. Entonces, como son de la misma naturaleza, los átomos, pues tienen que ser dos átomos que sean iguales, que sean idénticos. Entonces, por ejemplo, voy a hablar del hierro. ¿El hierro es un metal, sí o no? ¿Sí Sí, es o un no? metal, profe. Sí, Sí, es es un un metal. Señora. perfecto. Eso Sí, quiere señora. decir que la Sí, unión señora. de dos elementos hierros, ¿cierto? Ambos son de la misma naturaleza, ambos son átomos, se pueden unir. Ellos los dos probablemente no alcancen a cumplir la ley del octeto porque recuerden que los metales de transición no tienen grupo por cantidad de electrones, sino por la letra D, que es en la que termina la configuración electrónica. Sin embargo, se le denomina enlace metálico a la unión de dos elementos metálicos de la misma naturaleza. ¿Listo? En ese orden de ideas, yo puedo unir estos dos elementos, pues teniendo en cuenta que son el mismo y que son metales. ¿Listo? No, amiga. ¿Mañana va a mandar a tomar? Entonces, Nos vemos ahorita ya. bueno, entonces, qué pena con ustedes. Aquí tenemos dos átomos de la misma naturaleza y ambos son elementos metálicos. ¿Listo? Otro ejemplo, entonces voy a tener el elemento potasio. ¿A qué grupo pertenece el potasio? Al primero, ¿no? Al grupo número 1. ¿Cumple la ley del octeto? No. No, pero no importa, porque acuérdense que en los enlaces metálicos la ley del octeto no es relevante. ¿Por qué? Porque lo que dice el concepto es que los dos elementos deben ser metálicos y ambos deben ser iguales. Tienen que ser de la misma naturaleza. ¿Listo? Hagamos otro ejemplo. Voy a poner este ejemplo. ¿Se puede trabajar este ejemplo? ¿Es un enlace metálico sí o no y por qué? No. No, ¿por qué? Es la misma No, porque naturaleza. no tienen el mismo átomo. No son los mismos átomos, profe. Exactamente. No, porque no son de la misma naturaleza. Ambos son átomos. Esto es un átomo de sodio, esto es un átomo de potasio. Pero el problema es que no son de la misma naturaleza. Por esta razón, no hacen parte de los enlaces metálicos.
¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿cómo se hace para hacer las combinaciones entre la sal, para crear la sal? Eso es diferente, porque eso es un enlace iónico. La unión Con del los, grupo con número los 1, que es el electrones. sodio, con la unión del Sí. grupo número 7, que es el cloro. En ese caso es un enlace iónico cuantitativo, no es un enlace metálico, es otro tipo de enlace, es diferente. Porque se usan son los electrones. De eso se usan son los electrones. En este caso, enlace metálico sí, no, ¿por qué? Sí, profe, porque los dos son del mismo átomo. Porque los dos tienen la misma naturaleza. ¿Quién da más? ¿Quién me dice que no y por qué? Observe. Yo, profe, porque pertenecen al grupo de los dos A los metales, ¿cierto? Eso, perfecto. Entonces, no es un enlace metálico porque el flúor está dentro de la escalera. El flúor es un no metal. Aquí está. Por tanto, no es un enlace metálico. ¿Listo? ¿Qué es lo importante de estos enlaces metálicos? Primero, que sean del grupo de los metales y segundo, que sean de la misma naturaleza. Ellos son muy comunes, ellos se usan bastante en la industria. Entonces, por ejemplo, la unión de muchos átomos de oro me pueden dar una cadenita de oro, un anillo de oro. La unión de muchos átomos de plata me pueden dar una cadenita de plata, un dije. La unión de muchos átomos de hierro me pueden dar la estructura que hay en los puestos del colegio. O la unión de muchos átomos de aluminio me da la formación de la puerta de la casa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son bastante usados. ¿Qué sucede? Entre más átomos hayan, más fuerte va a ser la unión. Resulta que estos átomos metálicos, una de sus características es que son muy compactos. Y la palabra compacto hace referencia a la capacidad que tienen las sustancias para poder repeler a otras. Entonces me explico. No es igual de duro una barra de hierro que una barra de aluminio, ¿cierto? No es igual de duro. Y eso es por la cantidad de átomos y por las características químicas que tienen estos elementos. Ambos son químicos, ambos están en la tabla periódica, pero sus características son diferentes, ¿listo? En ese orden de ideas, entre mayor cantidad de átomos de la misma naturaleza haya, más compacta va a ser la sustancia. Entonces, por ejemplo, ustedes habrán escuchado que hay un oro, o bueno, hay varios tipos de oro. Entonces, que tenemos el oro blanco, el oro amarillo, hay un oro que es como rojo y hay otro oro que es chiviado, que es el oro golfi. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El oro, para unirse, pues entonces fueron muchos átomos. Muchos átomos, esto no importa la posición, no importa cómo estén, el caso es que esos átomos lograron unirse y se volvió una estructura bastante compacta. Pero, ¿qué sucede si yo le rindo a este oro para ganar más plata? Le rindo, no sé, cobre, por ejemplo. Al rendir cobre, ¿qué sucede? El enlace metálico se rompe, se daña el enlace metálico, porque ya no es un solo elemento, sino que son dos. Y por eso ese oro se daña más rápido. Las niñas que hemos tenido aretes de oro golfi, el oro se pela, se vuelve como negro, se pone feo. En cambio, el oro original no. Es todo el tiempo él es amarillito y tiene un amarillo, digamos que es como un poquito más brilloso que el resto. Es porque se rompió el enlace metálico. Pega, sí, une, pero en algún momento tendrán que despegarse, tendrán que salir a la superficie. En ese caso se rompió el enlace metálico. Entonces, importante, los enlaces metálicos son la unión de dos o más átomos, incluso pueden ser miles de millones de átomos, pero que sean de la misma naturaleza y que sean de carácter metálico. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna duda, pregunta, inquietud? No, señora profe. Listo, gracias. Vamos entonces con los otros, con la otra clasificación que es por electronegatividad. Resulta que la electronegatividad es una característica que tienen los átomos y como su nombre lo indica, tienen que ver con electricidad, con energía.
y es cómo los átomos tienen la capacidad de atraer o no a otros átomos. Entonces, hablábamos en los iónicos y en los covalentes que habían unos que eran aniones y otros que eran cationes, que los aniones tienen más energía para jalar a los cationes. Ajá. En este caso, la electronegatividad es esa energía que tienen los átomos para atraer a otro átomo. Esta electronegatividad se encuentra dictada en la tabla periódica y fue una de las bases que tuvo Werner. ¿Quién fue Werner? ¿Quién fue Werner? ¿Quién me ayuda? ¿Quién fue Werner? Uy, se les olvidó. Bueno, ¿quién fue Dmitri Mendeleev? El que organizó la tabla. El que organizó, bro. Organiza la tabla periódica. Resulta que Dmitri Mendeleev, por allá en el año de 1856, él organiza la tabla periódica. Sale la primera edición. Él mismo es quien hace la segunda, alcanza a ser la tercera, pero resulta que Mendeleev, graves, colgó los guayos, se murió. Entonces no alcanzó a dejar la tabla periódica con la que nosotros trabajamos hoy en día. Así que el científico Alfred Werner coge la tabla periódica que dejó Dmitri Mendeleev, le hace unas modificaciones y nos la entrega tal cual como la conocemos en este momento. Yo les comentaba en unas clases anteriores que en Japón se está haciendo una investigación para cambiar la tabla periódica, pero hasta que eso no suceda, pues ni modo, seguiremos trabajando con la que organizó Dmitri Mendeleev, pero que mejoró Alfred Werner. ¿Listo? Entonces no se les puede olvidar. Alfred Werner es la persona que modificó, mejoró la tabla periódica. Y para ello, él utilizó este término que se llama la electronegatividad. Y la electronegatividad es la capacidad que tienen los átomos para atraer a otros átomos, bien sea de su misma naturaleza o bien sea de otra. Entonces, resulta que la electronegatividad no se encuentra en la tabla periódica. Nosotros no podemos encontrar electronegatividad en la tabla. Por más datos que tenga su tabla, usted ahí no la encuentra. Entonces, para ello, y para encontrarla más fácil, se creó la tablita de la electronegatividad. Entonces les voy a compartir la pantalla un momentico para mostrarles a ustedes la tablita que usted ya tuvo que haber hecho en su cuaderno. Esa tablita se llama la tablita de la electronegatividad y con ella es que vamos a trabajar. Entonces permítanme un segundo. Aquí está. Uy, no, se ve grandísima. Listo, ahí está. Resulta que esa tablita de la electronegatividad, que es la que ustedes se encuentran aquí y que ya están viendo en la pantalla, van a encontrar que hay unas, digamos que hay unas cosas que le faltan a esa tabla. ¿Qué es lo primero que ustedes ven ausente? ¿Qué no está en la tablita? Las tierras raras. Bien, faltan las tierras raras. ¿Por qué será? Porque las tierras raras, como todavía están en proceso investigativo, pues no tienen información todavía de electronegatividad. ¿Qué otra cosa le hace falta a esta tabla? Los gases nobles. Gases nobles. Los Cuadrito gases de allá nobles. arriba. Bien. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, los gases nobles ya cumplieron con la ley del octeto, por tanto no necesitan de otros elementos para cumplir sus enlaces. Bueno, resulta que esta tablita es específica y esta tablita, digamos que no tenemos que aprenderla, pero sí vamos a reconocerla. Entonces, en ese orden de ideas, todos los elementos tienen un valor de electronegatividad. ¿Listo? ¿Qué es eso? Pues la capacidad que tienen para jalar átomos, ¿vale? Si ustedes se dan cuenta, los que están en la parte izquierda de la tabla, ¿cierto? Tienen una electronegatividad baja. Están de 1, 0,8, 2,2. En cambio, los que están en la parte derecha tienen una electronegatividad más alta. Si ustedes se dan cuenta, el flúor tiene una electronegatividad de 4, el cloro de 3,0. Eso quiere decir que son elementos que jalan electrones, ¿cierto? Que tienen la posibilidad de atraer electrones fácilmente. Profe, como por ejemplo los que están ahí como en el medio. Los que están en el medio tienen 1,8, 2,2, pero es que fíjense que esta la tienen más alta.
Esta, digamos, aquí en 4 ya es una electronegatividad altísima, 3.5 es alto, 3 es alto, ¿sí? Que sean, digamos, que superen, no sé, hablemos de los 2.5. Si supera el 2.5 es porque la electronegatividad es alta. Pregunta, ¿quiénes tienen la electronegatividad más alta? ¿Los metales o los no metales? No metal. No metales. Muy bien, los no metales son los que tienen la electronegatividad más alta, pero no quiere decir que los metales no la tengan. Sí la tienen, pero es más bajita. Para ello, entonces, se han creado también unos enlaces, y esos enlaces se llaman enlaces por electronegatividad, ¿vale? ¿Cómo se trabajan entonces? Resulta que hay unas reglas y hay un cálculo matemático que me va a permitir determinar qué tipo de enlace es. Entonces, voy a traer a colación 3 términos. Uno que ya hemos escuchado y otros 2 que van a ser nuevos. Entonces, pónganme muchísimo cuidado, porque estos enlaces por electronegatividad salen cuando ustedes están en 11 haciendo la prueba ICFES. Ahí salen esos enlaces por electronegatividad. Entonces, pilas con esto. Esto dice que son la unión de 2 o más elementos de cualquier naturaleza, bien sea metálico o no metálico, pero que en la resta matemática se cumpla con las siguientes propiedades. Entonces, pilas. 3 términos: iónico, covalente polar y covalente no polar. Entonces, quiero que me pongan muchísimo cuidado acá. La palabra iónico, usted ya tiene referencia, ¿cierto? Porque es cuando se comparte un electrón. Eso es un enlace iónico. Pero cuando me dicen que es electronegatividad iónica, quiere decir que es un enlace que me va a transferir la electricidad, que es muy buen conductor de electricidad. Entonces vamos a pensar, ¿quién es un excelente conductor de electricidad? El cobre, por ejemplo. ¿Ustedes han destapado el cable del televisor para ponerle la parabólica? Trae unos hilitos ¿de qué color? Como dorado. Como dorado. Cobre. Eso se naranja. llama cobre. Si Oye, los ustedes han audífonos, visto el experimento de los limones que le dan energía al celular o a la calculadora, si ustedes se dan cuenta, para que funcione le ponen monedas, porque las monedas son de cobre. Entonces, De cobre. el cobre es un excelente conductor. Entonces, pilas. Si hablan de enlaces iónicos es porque se comparte un solo electrón. Pero si hablan de enlaces por electronegatividad iónicos, están hablando de que son excelentes conductores de electricidad. ¿Listo? Ahora, los covalentes polares y covalentes no polares. Resulta que cuando se hacen los enlaces, hay sustancias que se mezclan y hay otras que no lo hacen. Entonces, por ejemplo, yo puedo mezclar agua y azúcar. Se mezclaron a la perfección. Pero yo no puedo mezclar agua y aceite. ¿El agua y el aceite se mezclan? No. No, el agua y el aceite no se mezclan. Entonces, pilas. Polares, aquellas sustancias que sí se mezclan. No polares, aquellas sustancias que no se mezclan. Su mismo término lo está diciendo. Dígame en una sustancia polar, algo que se mezcle, perdón. Algo que se mezcle, ¿qué puede ser? Agua con sal. El Agua agua y con sal. Otra. El frutiño. El frutiño con agua. Otra. Con agua. ¿El agua con qué? agua. Y agua, listo, perfecto. Sustancias no polares, algo que no se mezcle. El agua y el aceite. Perfecto, otra. El Otra. agua y la miel. El agua y la miel, otra. ¿Qué otra cosa no se mezcla por nada del mundo? Piensen, ¿qué otra cosa no se Miguel, mezcla? apagó el audio. ¿Qué otra cosa no se mezcla? ¿Se les olvidaron o se les perdieron las ideas? Bueno, El agua con la sal. ¿el qué? El agua con la sal. Profe, el vinagre y el aceite. El agua con la sal sí se mezcla. El vinagre y el aceite no se mezcla. Muy bien. El agua y la gasolina, el agua y la CPM tampoco lo hacen. Entonces a eso hacen referencia. Colorante y el aceite. Listo. El perfecto. colorante del aceite tampoco se El mezcla. colorante y el aceite, muy bien.
A eso hacen referencia los covalentes polares y los covalentes no polares. Entonces, pónganme muchísimo cuidado. Iónico, transfieren electricidad. Covalente polar comparte 2 o más electrones, pero se mezclan, se unen. Covalente no polar, comparten 2 o más electrones, pero por nada del mundo se mezclan las sustancias. ¿Listo? En ese orden de ideas, los científicos han creado una fórmula matemática para poder determinar si la sustancia es iónica, si es covalente polar o si es covalente no polar, sin tener que hacer el experimento. Es decir, sin tener que echarle sal al agua o demasiada sal al agua, yo voy a saber que es una sustancia iónica, porque la sal es una excelente conductora de electricidad. Sin tener que mezclar, no sé, aguapanela con limón para hacer una limonada, yo ya sé que es un covalente polar porque se unieron. Y sin tener que poner agua y aceite en un recipiente, yo ya sé que es un covalente no polar porque no se unen. Pero para ello, pues han creado una serie de fórmulas. Entonces ellos dicen, la resta matemática entre dos elementos, si está en 1.7, más de 1.7, la sustancia va a ser iónica. Si la sustancia está en 1.7 cerraditos, es porque es covalente polar. Y si la sustancia está en 0, es porque la sustancia es covalente no polar. Pilas con las reglas. Más de 1.7 la sustancia va a ser iónica. Menos de 1.7 la sustancia va a ser covalente polar. Y en 0 la sustancia va a ser covalente no polar. Es decir, más de 1.7 transfiere energía. 1.7, menos de 1.7 se mezclan las sustancias. En 0 las sustancias no se mezclan por nada del mundo. ¿Listo? Ténganme la tablita a la mano. La tabla de electronegatividad a la mano. ¿Listo? ¿Ya la tienen? ¿Sí? ¿No? Contesten, por favor. Sí, señora. Voy con el ejercicio. Sí, señora. Listo. Voy con el ejercicio. Voy a poner al sodio y al cloro. ¿Cuál es el valor de la electronegatividad del sodio? ¿Cuál es el valor de la electronegatividad? 0,8. ¿Cómo? 0,8. 9. 9. Listo. ¿Y cuál es el valor de la electronegatividad del cloro? 3,0. 3,6. En este orden de ideas, yo puedo hacer la resta, es una resta, y lo puedo hacer o con la calculadora o lo puedo hacer a mano. Entonces, como ustedes tienen ahí la calculadora presente, entonces ustedes ponen primero 0.9, que es el valor del sodio, 0.9 menos 3.0, que es el valor del cloro. 3.0. ¿Cuánto les da eso? 2.1. ¿Sí? ¿Les dio lo mismo o nos está dando diferente? ¿Dio lo mismo o diferente? Lo mismo, profe. Lo mismo, gracias, 2.1. Entonces, ¿qué dice una resta matemática para que usted me diera 2.1? En este orden de ideas, el resultado me da iónico, covalente polar o covalente no polar. Entonces está por encima de 1.7, Iónico. ¿cierto? En este caso es iónico. Esta sustancia me va a transmitir sí o no energía. Sí. Pues claro, ¿no ven que es la sal? El cloruro de sodio es el mejor conductor diluido en agua para transferir energía. Si yo tengo un vaso de agua y le echo por ahí unas 8 o 9 cucharadas de sal y tengo un cable, lo puedo conectar al bombillo y el bombillo se me va a prender sin tener que tener corriente eléctrica. Entonces, en ese orden de ideas, esta sustancia es altamente iónica, va a producir energía. ¿Ahí me están entendiendo o están perdidos? No, profe, todo va bien. ¿Vamos bien? Bueno, hagamos otro entonces. Sí, profe. Hagamos otro. Tablita de la mano, porque sin esa tabla no somos nada. Hagamos otro. Vamos a poner a... Profe, pero Señor. yo no sé dónde del sodio salió el 9 y bueno, esos números yo no sé.
Es que no sé. Pero si les acabo de mostrar que en la actividad, en la plataforma, está la tablita con la que estamos trabajando. Miren, les voy a compartir otra vez. Ah, bueno, profe, perdón. Profe Nit, Al compartir la pantalla, aquí encontraron la tablita. Dime. ¿por qué al 2.1 no le pusimos negativo? Porque es una resta de decimales, mi amor. Y aun cuando yo le ponga el menos, igual no me va a afectar, porque la idea es que ustedes miren los números. Si está por encima de 1.7, sin importar esto, porque es que esto no es positivo o negativo, sino que es un más. Más de 1.7 da iónico y menos de 1.7 da covalente polar. O sea, no es un más 1.7 o un menos 1.7, no. Es un más 1.7. Números que estén por encima de este o números que estén por debajo de este. ¿Sí me hago entender? ¿O más o menos? Señora. Bueno, hagamos otra vez qué pasa. Electronegatividad del hidrógeno. 2,1. 2.1. 2.1, ahí lo están viendo en la pantalla, menos electronegatividad del cloro, 3,0. 3,0. Calculadora, aunque no la necesitaríamos porque eso nos da 0,9, pero calculadora 2.1 menos 3.0, eso me da 0.9, ¿sí? ¿Está lo mismo? Sí, profe. Entonces nos dio en 0.9. Y pilas aquí con este resultado. ¿El número es mayor a 1.7? No. No. ¿El número es menor a 1,7? Sí. Sí, ¿cierto? ¿O el número es igual a 0? No, porque Sí. para que fuera igual a 0, el 9 no tendría que existir. Pilas porque los covalentes no polares tienen que ser 0. ¿Listo? En este caso es menor a 1.7. ¿Cómo se llamaría? Un covalente polar. Quiere decir que estas dos sustancias se van a mezclar íntimamente para convertirse en una sustancia homogénea, algo que yo no voy a poder separar. En este caso, el ácido clorhídrico es una sustancia que quema, que arde al contacto con ella. Entonces es una sustancia homogénea. ¿Listo? Hagamos otro. Hay unos que los veo por ahí en la cámara como distraídos, riéndose, como que están como perdidos. Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a tomar este. Listo. En este caso, pilas, primero es un enlace metálico, pero lo vamos a hacer por electronegatividad. ¿Listo? Electronegatividad del aluminio. 1,5. 1,5. Electronegatividad del aluminio, 1,5. 1,5 menos 1,5 me da 0. 0. 0. Claro, ¿por qué lo dudan? 0. Es un covalente, ¿no? Polar. Quiere decir que para que el aluminio se una por electronegatividad, tendrá que haber algún factor ambiente que lo permita. Es decir, que fundan, por ejemplo, el aluminio, que le pongan calor y lo fundan. Ahí sí se unen. Pero eso no quiere decir que si yo tengo un aluminio acá y otro aluminio acá, ¿será que ellos se me van a pegar? No, ¿cierto? Tendría que hacerlo yo misma, unir los dos aluminios. De lo contrario, no funciona. ¿Listo? ¿Está fácil o difícil? Fácil. Está muy fácil, sí señores, está muy fácil. Pero si no tenemos la tablita de la electronegatividad, graves, no podemos trabajar. ¿Listo? Vamos a hacer otro. Vamos a unir al escandio vamos a unirlo con el flúor. Listo. Electronegatividad del escandio. 1,3. 1,3, gracias. Electronegatividad del flúor. 4,0. 4,0, el elemento más electronegativo de todos. Y dice que 1,3 menos 4 me da 2,7, pero corroborémoslo, a ver si yo estoy fallando. 1,3 menos 4,0, eso me da 2,7. Listo, entonces 2,7. Entonces me voy a las reglas. Fíjense que no he borrado en ningún momento las reglas, ¿no? ¿Está por encima de 1,7?
Sí. Sí, Sí. de inmediato es un enlace iónico. Esta vaina me va a transferir la electricidad. Pilas porque si lo cogemos nos electrocutamos. Muy sencillo de trabajar, ¿cierto? Entonces, como ya me queda un minutico y ya me va a sacar, yo creo que alcanzamos a hacer otro. Y vuelven a ingresar por el mismo enlace. Les pongo ejercicios de electronegatividad y mientras que ustedes lo solucionan, yo llamo a lista. ¿Vale? Entonces, para que ingresen ahorita nuevamente. Bueno, vamos a hacer el oro, y lo vamos a unir con el